Sweat. Okay. Saludos a cada uno de los amigos, queridos hermanos que nos acompañan con la gracia y la paz del Señor Jesús, esperando que todos se encuentren bien. Hemos compartido la lección que hemos hecho en esta mañana en YouTube, así es que, pero no estamos pudiendo hacer en directo como lo veníamos haciendo, porque como hemos comentado, las cámaras y todas esas cosas ya hemos guardado para el viaje. Entonces estamos grabando directo a través de Facebook y después bajamos el video de Facebook y lo pasamos por YouTube. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a cantar, ¿verdad? Cantamos entonces el himno número 547. Sábado es día del Señor. Amén. 547. Cantamos otro himno para la oración, o cantamos el himno 31, ¿no? Ya, cantamos el himno número 31 para pasar a la oración y de esa manera continuar con el repaso. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, bendecimos y alabamos tu santo nombre en estas horas, dándote gracias una vez más por tu amor y cuidado hacia nosotros y nuestros seres queridos. Amén. Y a tus hijos, Señor, nuestros amigos, nuestros hermanos alrededor del mundo. Suplicamos que tu Santo Espíritu pueda descender y que Cristo pueda estar en medio de nosotros a través de su Santo Espíritu. Amén. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Bien, entonces rogamos al Señor que nos siga acompañando en la administración de su palabra. Sea cuidadoso por lo que habla,
Es un punto muy importante que tenemos que también llevar en cuenta. El pueblo remanente de Dios. Y cuando nosotros usamos lo que habla, por su título de las lecciones, muchas personas hay que son tan negativos. No me va a salir eso. Yo sé que está mal. O sea, entonces, o hay otros que meten dudas. Y si pasa eso, y si pasa aquel otro, dudas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. En el libro de Tito, capítulo 2, versículos 1 a 7, podemos leer juntos. Pero tú habla lo que armoniza con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, honestos, templados, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean de un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en doctrina, mostrando integridad, honestidad, sinceridad. Es interesante todo el consejo que ha dado el apóstol Pablo y después le dice, principalmente sé tú ejemplo para los demás. Nosotros tenemos que ser ejemplo para los impíos y para nuestros hermanos, para los amigos que nos miran. Entonces, es un asunto de vital importancia nuestro ejemplo para con los demás. En realidad aquí lo que da es las características de ese carácter que debemos de tener, de esa excelencia en carácter que debemos de presentar, ¿verdad? Ok. ¿Quería contestar un mensaje? Bueno. Mensajes selectos tomo 2 en la página 363 nos dice lo siguiente: vivimos en tiempos peligrosos. Los adventistas profesan ser el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, pero, aquí hay un pero están perdiendo su espíritu de devoción. El espíritu de reverencia a Dios enseña a los hombres cómo deben aproximarse a su Hacedor. ¿Cómo? Con santidad y respeto, mediante la fe, no en sí mismos, sino en un mediador. Así es como el hombre se mantiene seguro bajo cualquier circunstancia en que se lo coloque. Dependiente del Señor en todas las cosas que nosotros hagamos. Por eso es que nosotros, si el Señor lo permite, cuando salgamos de aquí, de este país, cuando vayamos, justamente no que haya confianza en nosotros, sino que toda nuestra fe y nuestras obras tienen que estar basadas en los propósitos del Señor. Nuestra actitud, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. ¿Okay? ¿Cuál es la clase de lenguaje que caracterizará a un cristiano verdadero? Por eso es que es necesario que nosotros veamos si un cristiano es falso o si es verdadero. Vuelvo a lo mismo, la palabra del Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. Hay personas que solamente quieren ser filuleteadas y aparece aquí, aparece allí, porque el yo no está muerto. No es cristocéntrico, se preocupa que se le vea a Él y que Él sea el centro de atracción. Y eso no debe ser así. Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El insensato, el irreverente, el necio, una vez más, lo que quiere es que aparezca Él. Y cuando nosotros desaparecemos,
aparece Cristo en nosotros. Ese es el propósito. No se trata de lo que nosotros queremos, no se trata de lo que nosotros deseamos, sino que Cristo en nosotros. ¿Y cuáles son las actuales costumbres irreverentes de lenguaje que contrastan con el espíritu del Evangelio? Claro, las actuales costumbres irreverentes. ¿Cuáles son las actuales costumbres irreverentes del lenguaje? Entonces, que contrastan con el espíritu del Evangelio, nos dice el mismo libro, Efesios capítulo 5, versículo 4. Ni palabras obscenas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hay muchas personas que se hacen del simpático, es muy chistoso. Hay otros que dicen cosas que no convienen, ¿verdad? Por eso, no solamente en cuanto a las bromas, sino que cómo nosotros hablamos, qué tipo de esperanza le damos a los demás. Y las esperanzas que tenemos que dar tienen que ser esperanzas que salga de la palabra de Dios, no lo que nosotros pensamos. Hay otros que dicen cosas para dejar en duda al otro o para hacer dudar al otro. Eso no viene del Señor, sino que de Satanás. Otros hablan para hacer tener miedo al otro. Estos son verdaderamente usados por el enemigo, no tienen el espíritu de Cristo. Cuidado por todos lados. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestra forma, nuestra manera de hablar. Merci. Patriarcas y Profetas, página 599, dice: cuando los hombres desechan el temor de Dios, no tardan en alejarse del honor y la integridad. Se va deteriorando. Dice: sea cuidadoso con lo que habla, sea cuidadoso en cómo representa la religión que ha aceptado. Tal vez sienta que no es pecado el chismear y hablar ridiculeces, pero esto apena a su Salvador y entristece a los ángeles celestiales. El chismoso. Entonces, tenemos que tener cuidado. Si uno es chismoso, tiene que abandonar, arrepentirse en este momento y abandonar esa falsa manera de vivir. Claro, de estar hablando ridiculeces, porque estamos dando, el ejemplo que estamos dando es eso justamente, es un ser ridículo. O sea, ¿quién va a tomarnos en serio en la hora que querramos predicar algo? Es imposible. Y sigue diciendo: el carácter de una persona puede apreciarse con exactitud por la naturaleza de su conversación. Así es. Uno conversa con la persona unos minutos y ya puede saber más o menos, claro, cómo es la persona, ¿no? Dice: las bromas pueden agradar a las mentes comunes y sin embargo esta clase de conducta ejerce una influencia destructiva para la espiritualidad. Os hablo colectiva e individualmente. Vigilad vuestras palabras, que la sobriedad y un sólido sentido común caractericen vuestra conversación. No malgastéis la pureza y la nobleza de vuestras almas condescendiendo en participar en gastadas bromas y en cultivar hábitos de conversación frívola. Sin sentido. Claro. Por eso hay personas que solamente, y es notorio porque me doy cuenta con muchas personas que, por ejemplo, si tienen la mala costumbre de solamente es todo broma, es todo reírse, es todo... Y después tú vas a hablar de algo serio con esa persona y como que se le terminó la tarjeta, como que no tiene memoria para avanzar más allá. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos mucho de esa clase de gente. Si somos iguales que ellos, vamos a estar allí en medio de ellos. Pero
si no hacemos igual que ellos, haciendo bromas y bromas y bromas, no, tenemos que tener cuidado. Al hablar palabras necias, habéis deshonrado el nombre de Cristo porque lo habéis representado mal en carácter. En sus labios no se encontró palabra de engaño, ninguna palabra de prevaricación o falsedad. El pueblo que se describe como formando parte de los 144,000 tiene el nombre del Padre escrito en su frente, y de ellos se dice: y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:5. Hay personas que todavía hasta ahora no entienden, dicen, es que yo estoy haciendo broma. Viene y trae bromas que tienen que ver con la mentira. Te estoy bromeando. No, ni de broma. Entrar con mentiras y con falsedad, porque eso después una persona se acostumbra con decir, no, pero eso es normal. Por eso es que nosotros, para muchos de aquellos que no comprenden nuestro lenguaje, y cuando hablo de lenguaje estoy hablando de nuestra manera de actuar, es como un niño recién nacido, se empieza a ponerse durito y va evolucionando esa criatura. Me recuerdo que Rebeca y Jonathan, cuando eran chiquititos, yo me acuerdo que Jonathan tenía su piecita y estaba siempre de boca para abajo y él, o sea, él hablaba su propio idioma y Rebeca también su propio lenguaje. Nadie le entendía, ¿verdad? Entonces, y los niños tampoco entienden lo que nosotros hablamos, pero ellos actúan de acuerdo al movimiento que hay por ahí. Entonces, esa comparación estoy haciendo en cuanto a lo que es personas que espiritualmente no crecen. El niño después crece y se empieza a hablar y nos podemos entender. Cuando él se empieza a comunicar, entiende lo que yo hablo, yo entiendo lo que él habla. Pero hay personas que espiritualmente se quedaron estancados, o sea, no entienden nuestro lenguaje, no entienden nuestro actuar, no entienden nuestro vocabulario, sino que quieren seguir en una confusión que nadie le entiende. Solo entre ellos, entre los niños se entienden. Entre los niños se entienden. Ahora, nosotros que estamos escuchando, ¿por qué será que están esta gente hablando? Y eso sucede con muchas personas que no crecen espiritualmente, no entienden nuestro lenguaje. Por eso es que Cristo le dijo a los judíos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi forma de actuar? ¿Por qué ustedes no me comprenden a mí? Y muchos nos rodean personas de este tipo que no comprenden nuestra forma de actuar. Nos tratan más fácil para ellos de loco. Bebés espirituales, o sea, siguen con todo el tiempo siendo bebés en lo espiritual. Es el día jueves, y los textos de meditación dicen: la humildad, la mansedumbre y la obediencia no son la fe, pero son los efectos o frutos de la fe. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 140. Los que hablen acerca de la fe y la cultiven tendrán fe, pero los que abriguen dudas y las expresan tendrán dudas. Por eso, las dudas no vienen del Señor, vienen del enemigo. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 302. O sea, eso es lo que también siempre hablamos, ¿no? Uno obtiene lo que uno pide, ¿no? El claro. que siempre está con la duda, al final se mete en medio de eso. Lo que obtiene es duda. Sí. Nuestra elevada votación en la página 121 dice: muchos pasan largos años en las tinieblas y la duda, debido a que no sienten como quieren. No sienten como quieren. Sentimentalismo. Pero el sentimiento no tiene nada que ver con la fe. Esa fe que obra por el amor y purifica el alma no es cuestión de impulso. Esto muchos no entienden. O se van y se bautizan por un impulso.
y a 2 semanas después uno lo ve allá en el mundo. No sabe por qué, no supo por qué se bautizó. No. Se arriesga a salir basada en las promesas de Dios, creyendo firmemente que lo que Él ha dicho es capaz de realizarlo. Nuestras almas deben ser enseñadas a creer, a confiar en la palabra de Dios. Esa palabra declara que el justo vivirá por la fe, Romanos 1:17, y no por el sentimiento. Eso sucede con mucha gente hoy en día porque me siento raro, creo que me parece, no es algo que nosotros o a nosotros nos parece, sino que tiene que todo lo que nosotros, nuestra manera de actuar, tiene que ir con un claro así ha dicho Jehová. Amén. Y siempre tenemos que hacer la invitación. O servimos a Jehová o servimos al enemigo. Josué, ¿qué decía? Mi familia y yo serviremos a Jehová. Amén. Entonces, esa debe ser nuestra forma de actuar. Proverbios 15:23 responde a la pregunta: ¿cuán importante es la elección de nuestras palabras al responder cuando es cuestionada nuestra fe? Proverbios 15:23: se alegra el hombre con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra fuera de tiempo es necedad. Versículo 28 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Ponzoñas, es como para herir al otro. Ponzoñas son impíos. Entonces, el que busca dañar al otro con sus palabras es un impío. No quiere la libertad de aquel otro, porque él mismo está en cautiverio. Tenéis que respetar vuestra propia fe a fin de presentarla con éxito a otros. Tanto por ejemplo como por precepto debéis demostrar que reverenciáis vuestra fe, hablando reverentemente de cosas sagradas. Amén. No permitáis jamás que escape de vuestros labios una expresión de ligereza o trivialidad cuando citáis las Escrituras. Por ejemplo, hay muchas personas sin que esté citando las Escrituras. Por ejemplo, existen aquellas abreviaciones, famoso, escucho en bocas, en labios de los cristianos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que quitar esas costumbres. ¿Saben a lo que yo me refiero, verdad? No, realmente. Por ejemplo, en vez de decir algo le sorprende, ¡ala! No sé, no. Ah, sí. Entonces, ¿hacia qué lado está apuntando? Entonces, ese tipo de vocabularios tenemos que nosotros olvidar y dejar. Entonces, no voy a estar repitiendo, porque no vale la pena. Creo que se entendió. Sí. Al tomar la Biblia en vuestras manos, recordad que estáis sobre tierra santa. Hay ángeles a vuestro alrededor, a quienes podríais ver si fuesen abiertos vuestros ojos. Sea tal vuestra conducta que dejéis sobre cada alma con la cual os relacionéis la impresión de que os rodea una atmósfera pura y santa. Una palabra vana, una risa trivial puede inclinar un alma en la dirección indebida. Terribles son las consecuencias de no tener una relación constante con Dios. Es una cosa, aquella dice, habla por ejemplo de la risa trivial o nuestra forma de reír, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Eso es ser falso e hipócrita. Sí. O hay otros, por ejemplo, en su forma de hablar, dice, viene y se encuentra con otro y dice, qué bien te ves, por más de que la otra se vea tan mal. Sí. Uno tiene que ser honesto, mejor no decir nada. Hola, buenas tardes, buenos días, que la paz está contigo. O por ejemplo, hay alguien que, por ejemplo, el jefe dice algún tipo de broma que en realidad no es nada simpático y se esfuerza. ¿Para qué? Eso es el falso. Y está riendo, por ejemplo, cada porquería habla el otro y igual se ríe y demasiado le gusta porque está hablando el otro.
Eso no es correcto. Uno tiene que ser muy genuino en realidad. ¿Cuáles son algunos puntos esenciales al testificar para Cristo? Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y antes de la honra está la humildad. Colosenses 4:6. ¿Sí? Colosenses 4:6 nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, sea vuestra palabra siempre con gracia. Hay personas que se pasan quejando, se quejan que, ay, que me va todo mal, ay, yo pobrecito, ay, se queja, y ¿qué le estamos transmitiendo a los demás? Entonces tiene mucho poder lo que uno habla. ¿Qué evidencias deberíamos estar preparados para dar y de qué forma o de qué manera? Dice de que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la fe que hay en nosotros. Pero para eso tenemos que santificar al Señor en nuestros corazones. Amén. Si yo no santifico a Cristo, por más de que yo tenga el conocimiento, puedo buscar y herir al otro. Porque Rebeca no encuentra rápido un texto de la Biblia, yo ya le estoy hiriendo y me burlo de ella. Entonces eso no es correcto. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, en la página 255, dice, se cita 1 de Pedro 3:15, diciendo: la reverencia que aquí se menciona no es veneración o postración, sino comedimiento y cuidado extremo en exponer cada punto para que no lleguemos a pronunciar una palabra necia o seamos víctimas de sentimientos enconados, y por ello las mentes de nuestros oyentes perciban una mala impresión y se inclinen hacia la dirección equivocada. Todos tenemos gran necesidad de piadosa reverencia, humildad y mansedumbre para presentar correctamente la verdad de Dios. La mansedumbre, nuestra forma de expresar. Miramos a tanta gente que cuando se refiere al otro se refiere con una manera despectiva. Entonces, despectivamente, entonces como que en realidad que esa persona, yo no sé si se da cuenta que está despreciando a alguien que fue creado por el Ser Supremo. Entonces eso no es correcto, no es la forma de actuar de un cristiano. El día viernes, el sábado fue hecho para el hombre, y justo ayer, cuando estuvimos reteniendo la recepción del sábado, estuvimos conversando referente a este tema. ¿Verdad, Rebeca? Jonathan, el sábado es para que nosotros como cristianos podamos dedicar nuestro tiempo para el estudio de la palabra de Dios. En segundo lugar es que como familia podamos tener un encuentro juntos, conversar, caminar juntos, ir en la naturaleza. Es un día muy especial. ¿Para quién fue hecho el sábado y por qué? Marcos 2, 27 al 28 dice: también les digo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Esto cita Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 516, dice: el sábado fue hecho para el hombre, para beneficiarle al apartar su espíritu de la labor secular, a fin de que contemple la verdad y la gloria de Dios. Su espíritu. Es necesario que el pueblo de Dios se reúna para hablar de Él, para intercambiar pensamientos e ideas acerca de las verdades contenidas en su palabra y dedicar una parte del tiempo a la oración apropiada.
Dice, oh, el sábado, haced que sea el más dulce, el más bendecido día de toda la semana. Los padres pueden y deberían prestar atención a sus hijos, leyéndoles las partes más atractivas de la historia bíblica, educándolos a reverenciar el día de sábado, guardándolos según el mandamiento. Ellos pueden hacer del sábado un gozo si toman la dirección apropiada. Los hijos pueden interesarse en la buena lectura o en la conversación sobre la salvación de sus almas. Mi vida hoy, página 287. En estos días de tanta ocupación, es la siguiente pregunta y de estrés. ¿Cómo revelará el verdadero cristiano su apreciación por este regalo especial de Dios que es el sábado? Salmos 8. Puede buscar el Salmo 92, 5 y 6. Okay. Yo busco el Salmo 8, 3 y 4. El Salmo 92, 5 y 6 dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Es lo que decíamos, ¿no? Son los bebés espirituales, no entienden la conversación de los llaman mayores, a lo que se refiere espiritualmente, ¿verdad? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Salmo 8, 3 al 4. Y los testimonios dicen, muchos parecieran tener repugnancia por los momentos dedicados a la meditación, como si la investigación de las Escrituras y la oración fueran tiempo perdido. Yo quisiera que todos vosotros vierais estas cosas en la luz en que Dios quiere que la veáis, porque entonces haríais del reino de los cielos lo más importante. El mundo, lleno de juegos y amor al placer, está siempre sediento por algún nuevo interés. Y cuán poco tiempo y reflexión es dada al Creador de los cielos y la tierra. Dios pide a sus criaturas que alejen su atención de la confusión y perplejidad a su alrededor y admiren su obra. Y la última cita del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 416, dice: usted siempre encontrará en el verdadero cristiano una alegría manifiesta, una santa y feliz confianza en Dios, una sumisión a sus providencias que refrigera el alma. Mediante el cristiano pueden verse el amor y la benevolencia de Dios en cada dádiva que recibe. Las bellezas de la naturaleza son un tema para la contemplación. Al estudiar la hermosura natural que nos rodea, la mente es transportada mediante la naturaleza al autor de todo lo bello. Qué hermoso. Bendito sea el Señor. Deseamos que todos puedan estar pasando un sábado conforme y de acuerdo a la voluntad del Salvador, y que podamos dedicar nuestro tiempo a cosas que puedan ser convenientes y que puedan ir de acuerdo a la Escritura de cómo se guarda el sábado. Amén. Entonces, agradecemos al Salvador por tantas informaciones que Él nos da, que su Santo Espíritu pueda estar con cada uno de nosotros, con los padres, que tenemos una responsabilidad muy grande delante del Creador, que podamos realmente ayudar a nuestros hijos a que puedan entender qué significa observar el sábado. Amén. Y que juntos, todos como familia, podamos seguir trabajando. Y el Señor nos va a dar mucho más responsabilidad cuando estemos por Paraguay. Que seamos ejemplos para los demás, cómo guardamos, cómo observamos el sábado. Todos ellos van a estar observando a nosotros. Y eso es bueno. Nosotros podemos ser de mucha bendición para ellos también. Y ellos para nosotros. ¿Ok? De esta manera nos despedimos, hermanos queridos y amigos. Terminamos el estudio.
recuerden que a partir del día de mañana, con la gracia y el favor del Creador, vamos a estar analizando o estudiando sobre lo que es la deidad y la famosa mala comprensión de la Escritura, la mala doctrina o la falsa doctrina de lo que es la Trinidad. ¿Ok? Bien, vamos a cantar. Sí, cantamos entonces el himno número 541. Himno número 541. Padre bendito, gracias te damos por estos momentos que nos concedes de poder juntos estudiar tu palabra, de cantarte himnos. Ayúdanos, Señor, a que cada vez podamos tener una claridad referente a lo que es la observancia en tu santo sábado y enseñar a los demás. Ayúdanos, Señor, a vivir aquello que conocemos de ti, por los cuales te damos gracias. Suplicamos por nuestros amigos y nuestros hermanos también, que sigas con ellos conforme de acuerdo a tu voluntad. En el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces nos despedimos. El próximo sábado estaremos aquí con la ayuda y el favor del Señor, y mañana estaremos compartiendo las lecciones de la escuela sabática. Que Dios los guarde.